Bueno, primero, como decía hace unos minutos, confío y creo que saludo, como he dicho, que el presidente constitucional de la República haya señalado que va a cumplir conforme a ley. Tengo confianza que este capítulo sea cerrado. Nosotros seguiremos dialogantes, seguiremos con la actitud democrática de trabajar por el Perú. Tengo la confianza que el presidente aprovechará esta situación para promover y nombrar un gabinete que permita que el Parlamento le dé su confianza. El gabinete anterior tuvo 121 votos a favor, es una votación histórica, y hoy día en la madrugada obtuvo solo 22 a favor. En el supuesto, para mí negado aún, la Constitución establece justamente que si se negara el voto a un segundo gabinete, pero para contar que esta primera votación para considerar esta como una primera votación, se entiende que todo el gabinete ha sido rechazado en confianza. Por eso que yo hacía la diferencia entre la moción de censura a la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que hizo que todos renuncien, porque esa es la consecuencia, pero no se censuró al gabinete, sino a la señora Ana Jara, y algunos regresaron, a la cuestión de confianza que ha pedido ayer el señor Fernando Zavala para todo el gabinete, que es una situación distinta. Yo espero la prudencia, porque claro, empezar a hacer cálculos políticos, y yo creo que no estamos en ese nivel y creo que el presidente constitucional no lo va a hacer, de traer a dos personas que provoquen, ya empiezan a especular un presidente del Consejo de Ministros que provoque. El Perú tiene demasiados problemas, estamos con la reconstrucción, repito, el lunes viene el señor de la Flor para trabajar por el Perú como corresponde y poner, como siempre, el Congreso a disposición de la reconstrucción. Entonces, yo no espero esa actitud del Ejecutivo, porque nosotros como Parlamento estamos con la actitud de esperar el nuevo gabinete con el que tengamos que trabajar de la mano los temas pendientes por el país. Presidente, una aclaración nada más en torno al tema del próximo gabinete. Justamente hoy día también escuchaba a Rosa Bartra, que decía que no pueden integrar este nuevo gabinete. Sin embargo, expertos, como le hizo referencia a mi colega, señalan que no hay un artículo expreso, no hay algo que figure en la Constitución, un artículo claro y concreto que prohíba, por ejemplo, que un ministro que ha integrado un gabinete, el gabinete Zavala, pueda pasar al próximo gabinete. Y segundo, ayer se aprobó la ley de la bancada parlamentaria mixta. Y bueno, siguen las críticas en el sentido de que este proyecto pasa por encima del fallo del Tribunal Constitucional, ¿no?, que establece justamente limitaciones a la ley antitransfugismo. Incluso hablaron, usted lo escuchó ayer, de un nuevo golpe de Estado del fujimorismo. Esos dos puntos, por favor, quería su opinión. Gracias. Vuelvo a repetir, y lo decía también el congresista Mulder y lo dicen también otros constitucionalistas, pero claro, digamos, usando el ejemplo del constitucionalista que usted me dice y cual es muy respetable, es verdad que no existe específicamente quién no puede o quién debe asumir en un nuevo gabinete. Pero vuelvo a repetir dos cosas. Primero, el sentido común. O sea, el sentido común te dice que si dentro del marco constitucional existe la figura que el Ejecutivo pueda plantear el cierre del Parlamento cuando éste le ha negado la confianza a dos gabinetes, o sea, a dos gabinetes, a dos consejos de ministros, o ha censurado a dos consejos de ministros, es evidente que el constitucionalista no está poniendo esta figura en el Ejecutivo, porque el Congreso le niega la confianza a un gabinete, pero regresan la mitad, o regresan 17. Ahí no le están negando pues la confianza a todos. Lo que está haciendo, que sería tratar de jugar un poco a ver cómo reacomodo la figura al haber un vacío. Lo que te decía en ese momento hace un rato es, en ese supuesto, si es que yo espero que más prudencia, y yo creo que va a ser así por el lado del Ejecutivo, no tengo la menor duda, yo creo que no tendríamos por qué estar buscando a ver a quién traigo del anterior, si va a incomodar o no. Pero si fuese ese el caso, y el Congreso tendrá que tomar una posición, y defenderé la posición que tome el Congreso, entonces no estamos ya en la figura que se ha censurado o que se ha negado la confianza a todo un primer gabinete. Porque para llegar a esas instancias, que no estamos en ese momento, de pedir un cierre del Congreso, es cuando a dos gabinetes en su conjunto, no a 4 ministros del primer gabinete, no a 5 del segundo, que pueden regresar 3. O sea, es evidente que el constitucionalista te pone esa figura extrema cuando la decisión del Congreso y las consecuencias son extremas del gabinete. El día de ayer se pidió la confianza a todo el gabinete,
Entonces, para que se compute como la primera cuestión de confianza establecida en la Constitución de todo el gabinete, es que todo el gabinete, ninguno de ellos puede regresar, y eso es lo que había señalado la congresista Barda. Y la segunda pregunta en relación y el congresista Mulder también lo ha señalado, y otro constitucionalista, pero como repito, eso es un tema de debate, pero quería aclararlo. Sobre la ley que se aprobó ayer es muy simple. El Tribunal Constitucional ya ha publicado su sentencia, y algunos se han sorprendido porque dice que ha habido mucha celeridad con el proyecto de ley. La celeridad ha venido del Tribunal Constitucional. Este es un fallo histórico. Hay fallos que demoran años, meses. Este es un fallo histórico del Tribunal Constitucional. ¿Está en el marco legal? Sí, pero hay que decirlo, es histórico. Igual el proyecto de ley está en el marco legal. Fue exonerado por unanimidad el miércoles con cargo a que se emita primero la sentencia, y se cumplió ese acuerdo de los portavoces. Lo que pasa es que algunos congresistas, con todo respeto, deben coordinar con su portavoz, porque sus portavoces son los que han definido que esto se exonere y se quede listo en la agenda siempre que salga la sentencia. Y salió la sentencia, y la sentencia, por si acaso, señores periodistas, no es como ayer señalaba algún congresista, se ha cumplido. En el acto, el presidente del Congreso instruyó al oficial mayor para constituir el grupo parlamentario Nuevo Perú. A pesar que durante los tiempos anteriores, ustedes son testigos, siempre se le ha dado tiempos para hablar, etc. Pero conforme a ley lo que le corresponde, porque es su derecho, porque estaba ya, se había derogado el artículo correspondiente por la sentencia. En el acto, en el transcurso de la tarde, porque estaba corriéndose los trámites, el vocero del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, que es una nueva bancada, participó de la Junta de Portavoces que estableció los plazos de debate para la cuestión de confianza. Y entonces, hasta el día de hoy, todavía el proyecto de cambio de reglamento no está vigente. Este cambio de reglamento ha sido publicado el día de hoy y entrará en vigencia mañana. El día de hoy sigue estando, digamos, la última modificación que ha tenido por la sentencia del tribunal. Y no hay ningún desconocimiento ni nada por el estilo. El Parlamento tiene toda la facultad de adecuar su normatividad, de modificar o de, digamos, legislar sobre algún vacío que pueda quedar a raíz de la sentencia. Entonces, no es que se le ha querido sacar la vuelta porque ya se aplicó la sentencia. Y sobre la parte final de su pregunta, Carlos, bueno, yo soy presidente del Congreso, pero es evidente que como miembro de la bancada mayoritaria, cuando me dice esto es por un tema de la bancada mayoritaria, había una bancada, por ejemplo, que no votó porque quería que, digamos, que acojan un último cambio, pero estaban a favor de la modificatoria. Pero lo segundo es, y he visto también varias especulaciones, pero que son un poco contradictorias. Si cualquier bancada, en este caso una bancada, que tiene 70 congresistas, entiendo que está un congresista suspendido, 3 están con licencia porque están de viaje, y los 67 congresistas votan a favor de la modificación del reglamento, o sea, los 67 congresistas se están diciendo votamos a favor de que no podamos salir, de que nos pongan un candado, es evidente, porque además había un documento firmado por los 70 congresistas al Tribunal Constitucional señalando que estaban a favor de la modificatoria anterior, la que finalmente el tribunal sentenció declarando su inconstitucionalidad. Entonces, no es, y es clarísimo por la votación de ayer, que si los 67 congresistas, donde dicen hay 10, hay 20 que sí quieren ir, simplemente que 4 no hubiesen asistido, no habría la votación calificada para modificar reglamentos. Si han estado los 67 presentes que estaban en Lima y han votado, es porque definitivamente está claro para esos congresistas que la norma era necesaria. Presidente, buenos días, ¿cómo está? De Panamericana, para consultarle acerca de cómo se va a tomar estos tiempos, pues hay congresistas que indicaban, no agrupados, que tienen todavía tiempo para conformar bancadas hasta que se promulgue esta bancada mixta. Y otra pregunta es cómo ha tomado la actitud de Kenji Fujimori el día de ayer, cómo ha protestado pues con un parche de la boca enfrente del Pleno del Congreso. Sí, es verdad, hasta el día de hoy están en absoluta libertad para que los congresistas no agrupados puedan formar bancada. Mañana entra en vigencia la modificación que se ha hecho al reglamento, que lo han hecho, repito, los voceros que lo exoneraron y el Pleno que ha votado. Y entonces tienen
toda la facultad y todo el derecho de tomar las decisiones alrededor de las bancadas hoy día existentes. Entonces, ahí no hay ninguna situación que se los impida. Sobre lo segundo, no me voy a opinar porque no lo hacía ni como vocero, menos ahorita como presidente del Congreso. Me pedía... ¿Perdón? ¿Le pediría respeto en todo caso al Pleno por esta actitud? No, yo no prefiero opinar cosas más interesantes, más importantes. Congresista Yusuf. Presidente, disculpe. Yusuf. Presidente. Me había pedido la palabra Yusuf, de ahí Teresa. Porque ya parece monopolio el de allá ya. ¿Qué tal? Buenos días, congresista, presidente del Congreso Galarreta. Y yo quería hacerle mi consulta es la siguiente. Usted, desde su posición de presidente del Congreso, ¿no podría usted instar, como presidente del Congreso, al Poder Ejecutivo, al Gobierno, a su bancada, a las demás bancadas, para un gabinete de consenso? Es decir, que el fujimorismo y los demás grupos políticos puedan sugerir nombres en las principales carteras, PCM, Educación, Justicia, Economía, para que cuando venga un nuevo gabinete pues vayamos a seguro, ¿no? Y este pueda ser aprobado y seguir para adelante. ¿Cree usted que podría instar a un paso como ese, un gabinete de consenso, un gabinete conversado? Gracias, Jesús. A ver, los gabinetes de consenso, que es una fórmula positiva, interesante, depende de quienes tengan que hacer los consensos, ¿no es cierto? Entonces, las bancadas o los grupos políticos, no necesariamente las bancadas, entiendo que hay partidos que no están dentro del Congreso y han tenido algún acercamiento con el Ejecutivo. Pero eso corresponde a cada grupo parlamentario. Lo que yo he dicho iniciando mi presentación antes que estés es que, primero, que el capítulo ya se cerró, que tenemos que mirar para adelante, que el país requiere de todos trabajando en conjunto, en diálogo, democráticamente. El Parlamento estará esperando siempre para colaborar por el país con el Ejecutivo, para trabajar, como se ha venido haciendo, los temas importantes para el Perú, y que no tengo la menor duda que el presidente de la República va a aprovechar esta oportunidad al final, este momento, para plantear un gabinete que permite el voto de confianza. Si es de consenso, si es multipartidario, si ya es un tema que le corresponde al Ejecutivo. Pero nosotros como Congreso y los 130 parlamentarios, con las diferencias que tengamos, siempre vamos a estar en la predisposición de trabajar por el país. Y lo repito y termino con esto nuevamente, no especulemos, me refiero en general a la ciudadanía. El presidente constitucional de la República todavía tiene un mandato de 3 años y mucho más, unos más meses, es decir, tiene que cumplir sus 5 años. Bueno, muchísimas gracias, señores periodistas.